Bienvenidos un día más a esta sección en la que estamos conociendo la historia del Partido Popular y de nuevas generaciones de Águilas, y hoy nos acompaña Juan Ramírez, presidente del partido durante muchos años, desde 1992, y además alcalde de Águilas durante, si no me equivoco, 12 años. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, igualmente. Te iba a decir que aquí tienes tu casa, pero ¿qué te voy a decir a ti con tantos años de servicio a este partido y, bueno, en esta casa? Precisamente en esta casa nos juntamos 5 concejales y hicimos una póliza y compramos este lugar. Porque teníamos la sede la teníamos primero en el puerto, en el Gran Cinema, luego la tuvimos en esta calle, un poco más hacia allá, y luego ya nos quedamos aquí en este local que compramos y aquí estáis. Efectivamente, aquí estamos grabando y hoy estamos aprovechando por la sede, por el esfuerzo que hicieron ellos en su momento para que hoy podamos recibir aquí a todos los aguileños para escucharlos y que nosotros también podamos estar grabando hoy. ¿Cómo fueron esos comienzos? Pues bueno, en los comienzos yo venía de la UCD anteriormente y pasé a este partido en el año 82. En el 83 fui concejal. En aquellos tiempos fuimos 3 concejales y ellos eran 18. De los 3 se nos fue uno, al vomito, por lo cual quedamos solamente 2. Estuvimos trabajando, fue una travesía, un desierto muy largo, pero bueno, nosotros subimos a trabajar, venía a trabajar hasta que al final, en el año 1999, llegamos a la alcaldía, pero que como es natural, sin trabajo no viene nada. Nosotros ofrecíamos a los ciudadanos qué es lo que podíamos hacer si llegamos a la alcaldía, y los ciudadanos de Águilas confiaron en nosotros, en nuestro trabajo que estábamos haciendo desde la oposición, y nos dieron su confianza en el 1999 y ya pues en el 2011 dejé de ser alcalde, ¿no? Yo quería que con 12 años en la alcaldía es suficiente para hacerlo bien, que los ciudadanos te reconozcan, y creo que un político tiene que saber cuándo se tiene que retirar. Correcto. Volviendo a los inicios, ¿no? A 1999, que como te he comentado fuera de cámara, para mí es un año especial, porque es el año en el que nazco. Yo nazco estando tú ya de alcalde en Águilas. De hecho, yo hasta los 16 años no conozco un gobierno que no fuese del Partido Popular. ¿Cómo es esa llegada? Por primera vez el Partido Popular de Águilas llega a la alcaldía. ¿Cómo es? Pues hombre, nosotros nos encontramos en el ayuntamiento muy mal. Tuvimos que estar trabajando bastante. En aquellos tiempos el Partido Popular sacó 7 concejales, yo tenía 14 en la oposición, y fuimos trabajando hasta que conseguimos ser 11 concejales y trabajar por el pueblo. A partir de ahí cada legislatura es diferente. Pero lo primero que tú tienes que llevar cuando llegas a la administración o a la alcaldía es saber qué es lo que quieres hacer a corto plazo. El día a día es el mantenimiento de los servicios, cómo van a funcionar, la limpieza, jardinería, seguridad, todo eso es el día a día. Después, a corto plazo, dónde quieres llevar Águilas, y luego a largo plazo que te dé tiempo para desarrollar todas las políticas que tú quieres hacer. Entonces necesita un tiempo. Pero vamos, yo creo que en ese tiempo nosotros nos encontramos que Águilas, por ejemplo, no tenía hoteles. Íbamos, por ejemplo, a una feria a Valladolid y decía, pero bueno, sí, nosotros queremos ir, pero ¿qué no? ¿Dónde vamos? En ese tiempo se hicieron 4 hoteles, hoy nada más que funciona uno, pero se hicieron 4, se hizo un club náutico más, se hicieron de museo de arqueología que no existía. Después, a raíz de eso, se han hecho 4 museos más. Tratamos de ver para qué el turismo de invierno, qué podíamos hacer para traer el turismo de invierno. Entonces, considerábamos que lo que había que hacer es hacer, pues, para que los deportistas pudieran venir aquí a Águilas en el tiempo invernal, donde tenemos un clima magnífico, que es lo que nosotros debíamos de vender. Y se hicieron, por ejemplo, el pabellón de usos múltiples, las pistas de atletismo, se hicieron de tenis, se hicieron un conjunto de actividades deportivas para que pudieran venir en invierno. ¿Qué es lo que más se hizo para que no fuera sol y playa?
pues se buscó, por ejemplo, hacer museos, que no había. ¿Qué vamos a hacer para la cultura? Hicimos el pabellón del Palacio, yo lo diré, el auditorio, que no teníamos, entonces unas actividades culturales que se pueden hacer, y así seguimos trabajando, y además hicimos una serie de edificios pues bastante grandes. Pero lo primero que se hizo muy importante para mí y para que sepan los ciudadanos el coste real de sus servicios que se hacían, es que pasó toda la empresa privada. Nosotros nos quedamos solamente con 3 o 4 servicios, los importantes: la seguridad, la policía municipal, los servicios de la administración, como era urbanismo, contratación, todo eso se queda en manos del ayuntamiento, pero todos los demás servicios pasan a la empresa privada, que hoy en día todavía los mantiene. Y eso quiere decirse que el capítulo 1 de personal se queda casi a menos del 40 y lo otro pasa al capítulo 2. Entonces, que eso pues te da un margen de saber qué es lo que te vas a gastar en el mantenimiento de los servicios. Gestión, que es lo que nos caracteriza. Sí, gestión es lo más importante, sí, la gestión. Bueno, yo creo que los pueblos es importante los políticos, pero yo creo que de los pueblos también lo más importante son los gestores más que los políticos. Un buen gestor, pues tiene que ser político, ¿no? Pero es ser un buen gestor, llevar a un pueblo a unas metas que los ciudadanos de Águila vivan mucho mejor. Escuchando todo lo que has dicho, te iba a preguntar, pero ya se me complica la pregunta, porque con 12 años dan para mucho. ¿Con qué proyecto te quedas? Bueno, con muchos, yo me quedo con todos, porque todos han sido importantes. Lo que pasa es que si, por ejemplo, por cuantía, pues puede ser que sea el auditorio, porque costó 20 millones, es el más importante por la cuantía, pero también la recuperación del castillo, pues para mí fue muy importante, porque durante muchísimos años el castillo ha estado muy abandonado hasta que llegamos y se puso en marcha. O, por ejemplo, el pabellón de usos múltiples que se hizo, en todo lo que se hizo en el deporte, y muchísimos edificios que se han hecho para servicios de Águila. El ayuntamiento se hizo nuevo, el otro ayuntamiento del Palacio también se hizo nuevo. Con eso se hicieron muchísimos edificios que eran necesarios para Águila y evitar de tener que pagar alquileres. Veo que durante esos años Águila fue un antes y un después. Se nota la evolución, se nota la mano del Partido Popular de saber gestionar y de hacer las cosas bien. Una pena que estos últimos años estemos volviendo hacia atrás y se esté perdiendo todo lo que se había adelantado como en tu época al frente del gobierno. Te iba a hacer una pregunta al respecto de tu año gobernando. ¿El mayor reto al que te enfrentaste? Pues hombre, el mayor reto es sacar a Águila de la situación que se encontraba, en una situación mal, que es lo que te he dicho, que se tenía que hacer día a día, a corto plazo y a largo plazo. ¿Dónde queríamos llevar a Águila? Águila, por su potencial, por su clima, podíamos ser un pueblo también de servicios, no solamente de agricultura. Pues iniciamos el hacer, por ejemplo, primero museos, intentar que la empresa privada hiciera hoteles, que hiciera un club náutico más, o sea, todo eso para intentar que Águila, por su clima, fuera un pueblo también de servicio. Ya que la industria, también hay que decir, ya que la industria, que en Águila es muy pequeña, pero cuando nosotros llegamos tampoco estaba el polígono industrial, sino el polígono industrial también sabiendo que era necesario para todas las empresas que había, más las que se quisieran venir, también se hizo el polígono industrial. O sea que tiene varios factores para intentar que Águila subiera hacia arriba. Pues al final, por lo que veo, se tocó toda la vertiente económica o todos los sectores clave para dinamizar la economía. Bueno, para conocer las Águilas que conocemos. Una ciudad que cada vez crece más, que atrae gente, poblacionalmente hablando. Si no recuerdo mal, hubo un despegue poblacional en tu época como alcalde, y eso creo que también es fruto de todo el trabajo que generaba Águila y que la gente viniese gracias a las políticas del Partido Popular. Sí, nosotros llegamos a tener un momento dado, que por eso íbamos a hacer el hospital, que
la parcela está ahí de 100.000 metros, lo de Durán estaba, pues llegamos a pasar de los 45.000. Después hubo el bajón que hubo en la construcción y tal, entonces mucha gente se marchó. Pero llegamos a estar ya casi al límite de los 50.000. Por lo tanto, nosotros teníamos el proyecto de hacer previamente el hospital, que es una parcela de 100.000 metros para poder hacer un hospital en condiciones. A nivel de partido, llegas a la alcaldía en 1999, me imagino que antes estaría al frente del partido, en 1992 hemos comentado. ¿Cómo es? Bueno, ya has comentado que fue una etapa en el desierto, estar en la oposición con 3 concejales solo durante muchos años, hasta que llega el punto que en 1995 hay triple empate, 6 PSOE, 6 el Independiente, 6 vosotros, y ya en 1999 se alcanza la alcaldía. Pero en esa época, a nivel de partido, ¿cómo se va desarrollando, cómo va creciendo el PP en Águilas? Hombre, el partido, pues bien, mucho trabajo, y conseguimos tener unos afiliados que trabajaban. No era en aquella época no eran muchos, porque también tienes que tener en cuenta que si el Partido Socialista saca 18 y el Partido Popular saca 3, pues hay una diferencia muy grande. Y la gente, como tú ves, pues le cuesta más trabajo afiliarse a partidos que tener situación. Pero lo que sí te digo es que los pocos que éramos trabajamos bastante para poder tener una meta. Porque aquí lo que es más importante es tener una meta y no cansarse. Es verdad que muchos pues se aburrían y sí iban, pero la meta era que nosotros teníamos que llegar a la alcaldía para que Águilas estuviera siempre mucho mejor de lo que estaba en ese momento. Con trabajo y trabajo llegamos a lo que nosotros pretendíamos, y cuando nos fuimos pues dejamos un ayuntamiento y una población con mucho mejor que cuando llegamos. Y esa era nuestra meta. La meta del Partido Popular en aquel momento era trabajar por llegar, y los que éramos pues trabajábamos todos desde la mañana a la noche. Y jugó, voy a barrer para casa, jugó Nueva Generación en aquella época un papel fundamental. Sí, en Nueva Generación teníamos bastante, lo que pasa, había gente, hombre, vamos, en todos los tiempos, pero vamos, teníamos bastante, y cuando llegaba la campaña también ellos trabajaban bastante, y de algunos de ellos luego los llevamos en las listas. Al transcurrido el tiempo se han ido en las listas del Partido Popular a la alcaldía. Siempre hemos tenido, eso ha sido una faceta que siempre es muy importante mantenerla, porque en el fondo yo pasaría, y lo que hice ahí está. Pero si no hay gente joven que pueda luego tirar del carro, es un partido muerto. O sea que lo importante es ilusionar a la gente joven para que puedan participar. Lo más importante es que participen con su ideal, tengan algunas cosas las aprobará, no las aprobará, pero que participen. Es lo más, porque yo ya he pasado. Y yo, pues ahí se quedará lo que hice, pero si no hay otros jóvenes que van a luchar por ese ideal y porque Águilas estén arriba del todo, pues pasará lo que está pasando ahora, que está abajo del todo. Hilando con eso mismo que acabas de decir, iba a ir la pregunta por ahí y me has dado la coletilla perfecta para hilarte la pregunta. Después de ya llevamos 10 años de gobierno socialista en Águilas, consecutivos, ¿cómo, viendo lo que están no haciendo, más que haciendo, cómo ves el futuro de Águilas? Hombre, para mí yo lo veo que la verdad es que hay mucha dejadez. Hay dejadez porque es lo que tú has dicho. Por ejemplo, yo te puedo decir que nosotros hemos hecho se pasaron los 20 edificios públicos. Se cogió el castillo y tú ahora miras para el castillo y lo ves y ves que muchos se están cayendo. Tú miras el Palacio de Congreso y le miras arriba y ves que está mal. O sea, vamos a ver, lo importante no es el hacer, sino el mantener. Y entonces, pues, hay que estar manteniendo lo que se hizo. Aunque no se haga más nada, pero por lo menos hacer. Hacer no se ha hecho nada. Porque vosotros mismos podéis ver
que a excepción de un edificio que se ha hecho en los de Cáritas, pocos edificios se han hecho. Vamos, que el pueblo llegó a un punto álgido y desde entonces ya se viene una decadencia. Desde el punto de vista como joven, sí que es verdad que me da mucha pena ver cómo era Águilas, porque sí he podido conocerlo relativamente siendo pequeño, y ver cómo ahora tenemos que marcharnos a trabajar fuera y que Águilas no tiene o no da las oportunidades que en su momento, bajo gobiernos del Partido Popular, sí daba. Sí, vamos, por eso te quiero decir, además también había una cosa que nosotros luchamos mucho, y además casi todos los empresarios y los contratistas estaban casi a favor, porque si vosotros veis que siempre han estado criticando, pero por ejemplo, lo que has dicho tú antes de la población, que hay más de hecho, que viene en el verano, porque hay más casas hechas. Por ejemplo, tú ves todas las urbanizaciones de Rubiás 4, Rubiás 5, Rubiás 6, todo aquello de la Loma, las urbanizaciones como son, los espacios verdes que se han quedado y la poca edificabilidad que existe, pues esa era una política que llevábamos nosotros de un bienestar para los ciudadanos. Pero si tú creas trabajo, y creas empresas, aunque sean pequeñas, y haces un pueblo que sea de servicio con unos buenos sueldos, pues tú aquí la vas para arriba, no tiene que irse nadie. Lo que es una lástima, porque si al final no hay nada, tendrás que buscarte la vida por donde sea. Correcto, al final... Y lo importante es estar con el pueblo, ver en el pueblo qué necesidades tiene, por los barrios, por estar sido. Es verdad que bueno, todo no se puede hacer, pero sí tener una línea donde tú llegar para terminar y llegar a esa meta. Y la meta es la mejoría del pueblo y el bienestar de tus ciudadanos. Bueno, como estamos hablando, cuando llegas a la alcaldía te tienes que enfrentar al reto de gobernar llegando a acuerdos con otros grupos políticos, porque gobiernas en minoría. Me llama la atención, vamos a decir, entre comillas, la falta de tacto de llegar a consenso que tiene el actual gobierno, aunque tenga mayoría absoluta, de no escuchar nunca a la oposición, cuando la política se basa en eso, en llegar a acuerdos en pro de los ciudadanos. No importa quién dé la idea, sino lo importante es que los aguileños estén mejor. ¿Piensas que la política ha degenerado un punto de que solo se hace lo que un partido político quiere y no lo que es lo más importante para el conjunto de la sociedad? Bueno, vamos a ver, parece ser que todo el estudio que se hace dice que los mejores políticos que hubieron fueron de los años 90. A partir de esa época ya cambia mucho la política. Nosotros en aquellos tiempos, yo cuando empiezo, por ejemplo, en el 77, fui secretario, pues todos los que estábamos, tanto en el Partido Socialista como en el Partido Popular, pues íbamos con un afán, primero de llegar al ayuntamiento. En aquella época el Partido Socialista sacó 9 y nosotros, y la UCD 8. Pero eran otros tiempos, pertenecían incluso los nuestros a la Comisión de Gobierno. O sea, ha ido, por ejemplo, ahora mismo, hay una cosa que siempre se ha dicho, se va un concejal y cuando se va es cuando aprende. Pero es que ahora, que no hay comisiones, a excepción de las que van a pleno, ¿cómo van a aprender la gente? Yo creo que ni los suyos mismos pueden aprender, porque andan comisiones de Hacienda, de contratación, de urbanismo. Toda la gente va aprendiendo dónde está una calle, cómo no está, por qué no se ha hecho esto, y al final te tiras 4 años, aunque sea al final, el que vuelva a otras elecciones va sabiendo. Pero es que ahora, con todos los sistemas que hay, pues es muy difícil, y todavía mucho más difícil por los que están en la oposición. Porque están en la oposición, si hay una cosa que tienes que llevar a pleno, entonces va a comisión. Pero si no, entonces ¿cómo te enteras? Así. Si algo falla en la política y que en Águilas se ve mucho es cómo el gobierno, el actual gobierno socialista hace por decreto lo que ellos quieren. Bueno, pero eso es el sistema también del gobierno central. Correcto, sí, donde estén gobernando lo de llegar a acuerdos no suele ser lo más común. Y es una pena porque pienso que la política es servir a tus vecinos y no lo que se ve aunque el Partido Popular lleva al pleno buenas propuestas,
que se las tumben por simplemente el hecho de que las lleva el Partido Popular, cuando son cosas que los vecinos necesitan. Sí. Y es una pena que no aprendan, que miren atrás. Es más, les recomiendo que se metan, vean esta entrevista, te escuchen y que cambien el chip y sepan escuchar también las propuestas. Yo también un poco lo creo. Pero bueno, ojalá... Pero bueno, yo ya te he dicho que como eso, que nosotros llegamos a tener 7 y ellos eran 14. Tú dime un alcalde con 14 en contra, ¿cómo podía negociar? Y salían las cosas para adelante. Pues si no, no era alcalde. O sea, cuando ellos quisieran, no era. Es verdad que luego trabajando fuimos 11 que pertenecían al partido, no al Partido Popular, sino que uno estaba en el grupo mixto y los otros con el Partido Popular. Éramos 11 cuando eso, pero estás 7 y 14 en la oposición, tú me dirás lo que tienes que negociar para sacar los presupuestos, para esto, para lo otro. Pero se conseguía porque había más diálogo. Y a pesar de que el Partido Socialista siempre ha tenido mayoría y tal, hasta que llegamos nosotros y ya cambió. Pero bueno, yo creo que el diálogo entre las fuerzas que siempre tienen que gobernar, sea una o sea otra, siempre para las cosas importantes y para un desarrollo es muy importante llegar a acuerdos. Por lo menos, si no llega a un acuerdo total, pero sí por lo menos llegar a un entendimiento de, pues me abstengo, no voy a votar en contra, cosas de que sean realmente necesarias para Águila. Pero eso es la política que se lleva. Muchas veces los de la oposición, pues es muy difícil enterarse de muchas cosas si no está todos los días. Es verdad que cuando yo estaba, que éramos 2, y ellos eran en 18, casi 19, pues yo me tenía que acostar a lo mejor a las 4 de la mañana y a las 2 preparándome los temas para defenderlos en el pleno siguiente, porque nada más que éramos 2, entonces tenía que estar ahí machacando. Y de hecho del esfuerzo se llegó a donde se llegó, pero nosotros éramos 2 y ellos eran 19. Luego trabajando y acostando de tarde, estudiando los dos, presentando las alternativas y diciéndoles dónde estaban engañándonos. Un trabajo... Pero para eso tenía que trabajar, y trabajaba en mi empresa. Compaginar el trabajo bueno, con la política. Pero cuando tú tienes ilusión porque tu pueblo vaya para adelante, las horas que le echen no importa. Para ir finalizando, ¿qué le dirías al Juan que llegó en 1999 a la alcaldía? Pues nada, que lo recuerden como un alcalde que pasó. Nada más que eso, para que no decir más. Porque la gente luego te pone en su sitio. Yo creo que intentamos hacerlo lo mejor por Águila. Creíamos que Águila estaba muy abandonada, que necesitábamos un empujón en muchos campos. Intentamos primero saber dónde queríamos llevar Águila. Estuvimos trabajando con mucha ilusión hasta que en esos 12 años tuvimos la oportunidad de poder hacer grandes cosas para Águila, que creo que deben de mantenerlas por lo menos para que Águila sea no solamente sol y playa, sino sean también otras cosas más. Pues Juan, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, muchas gracias por todas las experiencias que nos has contado y qué decir tiene que aquí vas a tener siempre tu casa. Muchas gracias. Y lo que yo pueda ayudar, porque yo ya lo he dicho, la juventud será la base de este partido, es que no puede haber otra cosa. Los viejos es verdad que es sabiduría y tener conocimiento de lo que ha pasado, que muchas veces se pueden dar a conocer, pero si no hay gente joven que tire del carro, esto no llega a ningún lado. Pues nosotros seguiremos con la misma ilusión de siempre y como siempre hacemos, escuchando a todos los que habéis estado por aquí para aprender de vosotros y ser nosotros también mucho mejores. Gracias por todo y nos vemos en el siguiente capítulo.